Crónica en la masacre brasileña más grande de la historia. Río de Janeiro paralizado por temor a la venganza narco. Comercios, escuelas y todo cerrado. Bueno, contábamos recién, hablábamos con Yasmín, que es una influencer, ex policía militar. Sí. Policía, perdón. Está Yasmín al aire, seguramente. ¿Qué se espera, ¿no? de la venganza? Sí, te agrego una información mientras esperamos a Yasmín. En el día de ayer, Lula sancionó, promulgó en realidad una ley que ya había sido enviada por del Ejecutivo al Congreso para fortalecer todo lo que tenga que ver la investigación con el crimen organizado. Es decir, modifica el Código Penal, endurecen penas y sobre todo lo que a mí me pareció una novedad en esto es que amplían o dan más protección a la ley de víctimas. Y no solamente a todas aquellas personas que se involucran en combatir el crimen organizado como los policías, los jueces, los fiscales, sino también a sus familiares. Porque hay un tema con la amenaza de los familiares cuando te pones a investigar a narcotraficantes y a combatir en serio el narcotráfico y el crimen organizado, la mayor venganza siempre recae por la familia de los jueces, de los policías, de los fiscales, y es algo que está pasando incluso en Latinoamérica. Por eso ayer Lula promulgó en realidad una ley que había sido sancionada por el Congreso para cuidar más a los familiares y también endurecer penas. Yasmín, ¿qué cosa es o protocolo CV? Que está falando toda a gente, o protocolo CV, protocolo Comando Vermelho, ¿qué cosa es? Está falando a questão de direitos? Sí. Estoy preguntándole a Yasmín qué es el protocolo de Comando Vermelho, porque entiendo que hay un nuevo protocolo para tratar a los jefes, a los jefes de Comando Rojo, a Colorado, como quieran llamarlo. Sí, Comando Vermelho. Tem um protocolo que está aí ¿Qué no ar aí. Sí, ¿qué es eso? Que é a ADF de Alexandre, que está em comando, só que está ali muito silencioso. Está muy silencioso, ADF, que se dice. ¿Por qué? ¿Por qué DF não faz nada? Porque eles são a favor do crime. Lula disse que traficantes são vítimas da sociedade. Ou seja, estão defendendo bandidos, estão favorecendo bandidos. Deixa um pouquinho essa tradução. Va a hacer la traducción para Yasmín, que lo que está diciendo Yasmín muy bien, que está diciendo muy bien, que la traducción, Yasmín, es por el sotaque. Vos sos carioca. Vos sos carioca, ¿no? Paulista. Ah, sos paulista. Muy bien, perfecto. Todavía tenés sotaque, tiene el acento todavía paulista, entonces trato el acento, el sotaque paulista, para que lo que están escuchando les es más complicado a veces. Claro, ella es lo que decía, que Lula, para Lula considera que los traficantes son víctimas y por lo tanto tiene una mano más blanda que lo que sería la mano, los políticos del Distrito Federal. Sí. Que en este caso es lo que va a tener que enfrentar el lunes Castro, que es el gobernador de Río de Janeiro, frente a la Corte Suprema, el Tribunal Superior de Río de Janeiro, va a enfrentar una investigación. Que le van a preguntar, mire, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo puede ser que haya esta cantidad de gente muertos civiles y esta cantidad de policías muertos en esta operación? Le va a tener que dar explicación sobre eso. Y en parte lo que decía Yasmín es que hay unas diferentes miradas sobre lo que es el narcotráfico. La mirada de Lula es una, y la mirada de, si se quiere, los que están en contra del PT, ya sea Bolsonaro, Castro u otros partidos, tienen otra mirada. A ver, Yasmín, aguardanos un segundo que es muy interesante tu relato. Vamos a sumar a Rodo Morel, que ya lo tenemos desde Copacabana, en Río de Janeiro. Rodo. Sofi, yo me sumo a lo que dice Ernesto, porque ayer salieron organismos de derechos humanos en la morgue, donde estuvimos toda la jornada de ayer, hablando en conferencia de prensa. Tuvimos la oportunidad de escuchar y entender el espíritu y el concepto del discurso. Ellos hablaban de una avalancha de juicios al Estado, ¿sí? Pero al Estado provincial y al Estado nacional, porque hablaban prácticamente de un genocidio, la palabra que utilizaron ellos, a partir de la masacre, todo palabras de masividad con respecto a la muerte, ¿sí? Habían hablado justamente los abogados de los organismos de derechos humanos de víctimas inocentes, ¿sí? Y que también iban a hacerle juicio con respecto a la morgue judicial,
ya que estaban cumpliendo con plazos muy largos para la entrega, ¿sí?, de los cuerpos, y eso era no una culpa de los trabajadores del Poder Judicial, sino era una culpa del Estado, que lo hacía a propósito para que las víctimas, ¿sí?, de lo que ellos consideran una masacre tengan una angustia mucho mayor de la que estaban padeciendo. Date cuenta el argumento que van por los derechos humanos y hablaban justamente de avalanchas, ¿sí?, de juicios al Estado provincial, sobre todo, entendiendo, como bien decía Ernesto, que es un gobernador que responde a Bolsonaro. Dos datos duros que voy a dar ahora. Sí. Acaba de comenzar a las 11 horas por medio de la morgue, ¿sí?, hacia la jefatura de la policía de la gobernación de Río de Janeiro, la lista oficial, ¿sí?, de los fallecidos, ¿sí?, con respecto a la entrada, ¿sí?, de la Guardia Militar a la favela. Claramente va a haber un discurso oficialista con respecto de que la mayoría de las víctimas van a tener antecedentes que van a estar relacionados a narcotráfico, van a abocarse la comunicación por ahí, van a echarle las culpas justamente al otro, pero ojo, insisto con esto, hay una porción, sí, un mínimo, sí, pero hay una porción de gente víctima de todo lo que sucedió adentro, ¿sí?, del accionar de la policía. Pero aquí en Río nada de eso importa. Lo que felicitan y actúan y aplauden y dan el aval, ¿sí?, que el accionar de la policía y de la gobernación de Río de Janeiro tuvo que actuar de la manera que actuó. Por eso hay un quiebre político y ahora a las 11 ya se están dando las listas oficiales de los fallecidos en la masacre ahí en las favelas. Bien, Marote tiene una consulta, Rodo, para vos. Más temprano un colega argentino decía que hoy es, bueno, Halloween, todos esos festejos que también se hacen en Brasil. Ese tipo de celebraciones parece que se suspendieron, los bares van a estar muy acotados, no va a haber prácticamente la salida que habitualmente se conoce en Río. ¿Vos tenés algo de esto? Sí, hay un rumor, no está confirmado, pero como todo rumor necesitamos la certeza. Sí, se está hablando por las redes no oficiales, ¿sí?, de usuarios que utilizan las redes, sobre todo Twitter, de que están predeciendo que a la noche no va a ocurrir el festejo que ellos pensaban. Rodó. Lo dudo, Gastón. ¿Sabés que lo dudo? ¿Sabés por qué? Porque la industria del turismo aquí es muy importante. Pero va a haber un problema. Es muy importante. Es como ir a San Pablo, y que cierre una fábrica. No, el tema del turismo es importante lo que dice Rodo, porque en esta época del año las familias, principalmente las familias argentinas, empiezan a definir las vacaciones. También. Y Brasil tiene, principalmente Río, tiene dos eventos muy importantes. La Rebelión el 31 de diciembre, que es Año Nuevo, donde se ponen todas las barcazas en Copacabana con fuegos artificiales, que convoca a muchos turistas, inclusive a muchos argentinos, y el carnaval de Río en febrero, que es el evento más importante, turístico más importante que tiene la propia ciudad, que mueve miles y millones de dólares en gastronomías, en hotelería, y por general la gente a esta altura del año ya empieza a comprar las entradas, a reservar los vuelos, los pasajes y el tema de las estadías. Acá el tema, ¿sabes cuál es, Rodo? Vamos a poner un poco de información en esto porque está saliendo el último momento. El gobierno federal, que corresponde obviamente en la potestad del presidente Lula da Silva, va a enviar tropas para reforzarla en Río de Janeiro. Eso va a chocar con el gobernador Castro, que obviamente es la fuerza estadual, o sea, la fuerza del Estado de Río de Janeiro, va a chocar con las propias fuerzas que también están dirigidas precisamente por el gobernador. Esto va a empezar a traer un choque institucional que no es menor, porque ya hay muchos gobernadores que responden a Bolsonaro que han salido a defender a Castro. Esto que en principio está siendo una disputa de orden militar, narco, policial, va a terminar en una disputa política. Perdón, siempre fue política. Es al revés. Sí, es al revés. Explícalo. Esto fue una disputa que arrancó siendo política. Sí. Porque algo que se le critica a Castro es que un operativo de esta envergadura tendría que haberlo hecho junto al gobierno nacional para tener más fuerza, para tener que no haya víctimas en la policía, o sea, no dedicarle solamente a la policía solo. ¿Por qué? Ahí, entonces, si Castro se jugó solo, esto también pone en cuestionamiento cómo actuó Castro. Ahora, esto
la gente, Rodo, ahí vamos con tu análisis, Lu, pero esto la gente, lo que dice Sicu, no, porque vos antes hablabas de un clima social distinto. ¿Esto nos genera discusiones también? Digo, porque vimos algunos aplausos, algunos festejos, pero me imagino que en el día a día esto pero debe lo que ser dijo complicado. Rodo antes habló de la grieta. Ahí también hay una grieta. ¿Es así, Rodo? No, claramente acá, Jorge, Sofi, porque acá es como que avalan, te digo, si doy un porcentaje, más del 90%. No, nadie está en desacuerdo con lo que sucedió a 30 kilómetros de acá. Primero, vamos por parte. Zona, otro... Totalmente de acuerdo con vos, pero vamos a describir un poco la realidad de ese lugar. En ese lugar, Rodo, gana por afano, por afano el bolsonarismo. O sea que la realidad es que en ese lugar, y sobre todo en la plaza que vos estás, Rodo, que es todo, del punto 1 al punto 10, en todos esos lugares, vive la parte más acomodada de Río de Janeiro. Junto con un barrio que se llama Lagoa, que vos bien conocés también. Sí. Junto con un barrio que se llama Lagoa. En esos lugares, ahí el bolsonarismo, yo te diría que es un voto de 7-3, de mínima. Entonces apoyan profundamente la política que está llevando a ver, pero espera, para que no quede solo en un análisis, Rodo, no sé si sigue lloviendo, si tenés algún turista o alguien del lugar, está lloviendo, ¿no? Sí. Bueno, abajo del techito, atrás de él, por ahí algunas porque personas. Está resguardado. Mientras por eso hablo, agrego una cosita. Por eso hablo, Rodo, para que no te mojes. Por eso estoy hablando, es para que no te mojes nada más, para que no te mojes tanto. Estaba mirando mientras Rodo busca alguien para charlar en los tweets de Lula. Lula está convencido que la forma de combatir el narcotráfico, esto es información, por eso es la forma de combatir el narcotráfico no tiene que ver con el conflicto y con la violencia, sino tomando medidas para desbaratar y desarticular a las bandas financieramente, operativamente. En cambio, el gobernador de Río, que como bien dicen, responde a Bolsonaro, viene del área militar, vienen de la visión militar. Recordemos también que Bolsonaro hace 2 veces fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado en Río de Janeiro. Ahí encontraste a alguien, Rodo. Claro. Sí, mirá, ¿tu nombre? Buen encuentro. Tamiris. ¿Fala español? No, poquito. Poquitino, No, bueno, la cuca. Tamiris debe tener mucho conocimiento sobre el tema de pasear en Río. ¿Tenés? ¿Tener miedo? Sí, eu sou do Espírito Santo. Ajá, pero de caminar por aquí, por Río de Janeiro, ¿tener miedo? Não tenho medo, não. Medo não. Assim, com o que aconteceu aqui, né, a gente fica um pouco preocupada, mas aqui onde a gente está, em Copacabana, não tenho medo, não. Acá en Copacabana no ¿Las favelas? ¿Conocés las favelas? Sí, com o que está acontecendo, né, fico preocupada. Lo que está aconteciendo en la favela. ¿Qué te parece? ¿Qué opinión tenés? A minha opinião é um pouco diferente do que a internet está passando, né? Eu acredito muito que é isso. Los amigos que la están molestando y la están filmando, claro. Exacto. A ver tu opinión. Eu acredito que Leo a internet está colocando uma certa distorção de imagem, né? Para gerar medo e também colocar a população contra a polícia, contra o governo. Contra el gobierno, contra la policía. Isso, porque na minha opinião, pelo que eu vejo, estão mudando muito o que real aconteceu ali, porque como falaram, né, a guerra foi na mata, então estão colocando como se o inocente estivesse ali na mata. Inocente, que mataron inocente. E não, na minha opinião não teve nenhum inocente. Lo que está diciendo... Então, na minha visão, a internet está colocando certo medo y pavor y también colocando a las personas, a populación muy parecido, contra la policía. Esperen. Las personas contra la policía. Un segundo. Muy bien. Escúchame una cosita. Lo que está diciendo ella para traducirla es lo mismo que te dijo Yasmín. Sí. Es el mismo argumento. ¿Qué decía Yasmín Ramos, con mucha inteligencia? Nos repetía esto, que es un poco lo que está sosteniendo gran parte del discurso oficial del gobierno de Río de Janeiro, que es: la guerra se está dando en Namata. Namata es en el bosque, en el mato, en la selva de los morros, que nadie vive ahí. Entonces lo que ellos dicen es, como la guerra se estaba dando ahí, está más que claro que eran narcotraficantes que se habían refugiado y que empezaron a agredir a la policía militar. Esto es lo que sostiene el gobierno de Río de Janeiro. ¿Qué sostiene el gobierno de Lula, el gobierno federal? No el estadual. El federal que sostiene, bueno, esto no fue así, esto fue un exceso de la policía militar, en el cual, para combatir con un foco de narcotráfico, cometió un exceso de autoridad total, y por eso muchos de las personas que están
muertas en este momento están siendo reclamadas por sus familiares como que fueron muertos de forma absolutamente el gobierno ilegal, de Río arbitraria. El gobierno de Río en la previa mostró una imagen de un dron de cómo se estaban armando, como para justificar un poco yo eso. yo vi ese dron. A ver. Picante. Paremos un poco, picante no. Paremos un poco con creer todo lo que sale en internet. Por eso es importante que seamos periodistas. Ahora, Rodo. Sí, hay que trabajar de vez en cuando también. Sí, Brasil tiene estas cosas también, ¿no? Brasil tiene muchas cosas que tienen que ver con que... por eso la ciudad es maravillosa. Está en el mismo lugar, claro, está en el mismo lugar la violencia y la guerra y el amor, que son dos cosas que se dan al mismo tiempo. Déjame aportar algo de lo que decía antes Gastón con respecto a la fiesta hoy, a la movida el fin de semana. En Río particularmente, Rodo, como anochece muy temprano, ahí en Río de Janeiro, a las 6 de la tarde... Por lo que quiere hacer Cobos acá, cambiar el horario. A las 6 de la tarde, prácticamente de noche. Una desgracia. Lo que sucede es que por lo general el carioca, ¿sabe lo que hace? ¿Qué? Sale antes de la cena. Es decir, después de la playa, se pega un baño y sale. No sale como nosotros a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada. No salen los jóvenes así, no tienen esa movida. Salvo, ¿sabes dónde? En Lapa, que es una especie de Palermo nuestra. Ahí puede ser que haya movida. Un poco más denso muy que tarde. Palermo. Y más denso. Que tenés que llegar en Uber a Lapa. Tarde. Pero si no salen tarde. Está bien, es un poco... Yo entiendo que sos... Pero es verdad, tu bondad natural y tu prudencia hace pensar que Lapa y Palermo son parecidos. Lapa pero bueno, es bastante más denso. ¿Vos creés que son parecidos? Quise hacer una semejanza, bueno... Por el lugar, más que nada, lleno de bares, de boliches, a eso me refería. Y también no es lo mismo la seguridad que hay en época de alto turismo en Río de Janeiro que en la época de bajo turismo. Por lo general, entre diciembre y marzo, toda la seguridad se concentra en los principales barrios como Ipanema, Copacabana, Leblon, Barra de Tijuca. Es dentro de todo seguro. La exclusión social que hay en Brasil y la exclusión social que en el resto de Latinoamérica no hay en la Argentina. Por más que nuestras mediciones de pobreza nos sorprendan, yo les digo, nosotros medimos la pobreza y la exclusión social y la indigencia como países de Europa. Ellos no la miden así. Entonces vos vas a un montón de lugares... ¿Cuánto es un salario promedio? Y no sé, Rodo, si vos pudiste hablar ¿En dólares o en reales? En reales. Bueno, en promedio, ¿a qué llamás? Promedio allá, digo, el común de la gente, digo, sacando los trabajadores informal, Rodo, que nos nombraban antes ya. ¿600 reales? Sí. Perdón, yo quise intentar vivir en Río, me fui unos meses y un salario que, no sé, de mesera, no te alcanzaba para vivir en Lapa, que sería como un San Telmo en realidad, sino que me tenía que ir a la favela. Por eso después me terminé volviendo. ¿Cuánto te ofrecían por mesera, por ejemplo? Igual, esto fue hace unos años. Sí, pero no recuerdo bien, pero sí igual. no me alcanzaba para alquilar algo en un barrio. 400, 500 reales te ofrecían. No me acuerdo, pero me tenía que ir a vivir a la favela y pero dije, es verdad, la verdad es que me vuelvo. Lo que vos decís cuando uno va y habla con la gente que te atiende en los lugares de turismo para comer y demás, la mayoría vive en la favela, por esto, por el tema de los alquileres. Es muy caro alquilar en Río de Janeiro y no les queda otra alternativa que ir a la favela. Y lo que dice Ernesto, los contrastes. Vos te encontrás departamentos, no sé, 300 metros cuadrados en Barra de Tijuca, como más al sur también del río. Y después ves cada cosa que te querés morir. O sea, hay una diferencia social. A ver, no sé si le podemos preguntar por ahí, Rodo, a la familia que estaba recién ahí hablando. Si no, Ernesto acá tiene un problema. 600 reales son 161.000 pesos más o menos. ¿Pero en dólares cuánto? ¿Perdón? ¿600 reales son 161.000 pesos? No. 1.600.000. 1.600.000 Claro. pesos. Sí. Sí, 5 por 6, no, eso. No. Perdón, 6.000 reales. Son 1.000, son a cero, no sé, por 6 aproximadamente, por 5 y medio. No hice el cálculo. Igual el cálculo que tenés que hacer es con 600 reales, ¿qué podés hacer ahí? Claro. No cuánto es en pesos o en dólares. ¿Para qué te alcanza? Lo que decía recién es que a ella el salario que ganaba siendo mesera, trabajando en un lugar gastronómico, en un restaurante, en un bar, no le alcanzaba ni siquiera para alquilar en Río, tenía que irse a las zonas más pobres. Y perdón, yo conocía gente que vivía en la favela y lo que decían es, vos a las 8 de la noche no podés ni entrar ni salir de la favela. El salario mínimo en Brasil son 1.300 reales. Ahora, eso no quiere decir que la gente trabaje por salario mínimo, porque la mayoría, las personas, estamos hablando de la gente... 1.300 reales y un alquiler aproximadamente no en la depende, favela. el alquiler no existe. En Río de Janeiro, es por medio, eso decía, sí. 600 reales, por eso lo voy a hacer clarito para que sepa. 1.300 reales aproximadamente, multiplícalo por 5, me parece que está... por 5 más o menos. Son $240, 1.300 reales, chicos. Exactamente, son 240 dólares. En la Argentina el salario mínimo es mucho más alto. Me parece algo... Ahora, para que termino, por favor, por un segundo.
Y lo que te iba a decir es muchísima gente, la mayoría de las personas que están en la playa vendiendo, eso es lo que quise remarcar, no que el salario promedio fuera 600, sino que el salario de la gente que trabaja en la playa, el que vende bizcocho globo, que son esas cosas, el que vende mate león, el que vende queijo na brasa, esas personas ganan todo en menos de 1.000 reales, entre 600 y 800. Es bajísimo. Piensan que son salarios de indigencia. Tienen que salir a vivir en lugares, cada vez en lugares más arriba de la favela, porque los más abajo son los más caros. Y eso hace que, por ejemplo, ustedes tengan una particularidad. ¿Notaron que en Brasil hay pocas personas con sobrepeso? Claro, porque suben y son muy musculosos todo el tiempo. ¿Notaron eso? Suben y bajan en Brasil hay dos cosas que no van a ver. ¿Sí? Mucha gente anciana. No hay cobertura como en la Argentina, no hay tanto, lo vas a ver en Río, no en Brasil, porque hay lugares de Brasil, San Pablo, Porto Alegre, son más parecidos a nosotros en términos de desarrollo social. Pero si ustedes se fijan, en Brasil vas a ver menos cantidad de personas mayores, menos cantidad de gente pobre, anciana, y mucha menos cantidad de gente con sobrepeso. ¿Por qué? Porque tienen que caminar mucho para ir desde arriba de la favela hasta venir a la playa. A ver, espera, Rodo, te aprovechamos que estás allí en Río, en Copacabana. ¿Cómo ves los precios? Digo, teniendo en cuenta los salarios promedios, ¿no? 1.300 reales de alguien que trabaja en un lugar formal y en un lugar informal por ahí 600, la mitad, 700. La mitad o 800. Pero a ver si le alcanza, digo, ¿no? En cuanto a los precios. No, estoy buscando testimonios, ¿sí? Porque estamos ahí a ver si baja un poco la lluvia y estoy tratando de traer a los testimonios acá. No tengo, te digo la verdad, Sofi, porque estuvimos ayer todo el día en las favelas. Lo que menos pudimos ver son los comercios. Lo único que pude comprar hoy es un agua de 1,5 litros a gas que está a 8 reales. Sí, pero no tengo todavía el comercio, el palpar. Los taxis sí, 30 kilómetros, por ejemplo, en un taxi nos cobraron 150 reales. Sí, ayer el transporte aquí es bastante caro, Bueno, ni hablar las motos que ayer usamos para justamente hacer 5 horas de transmisión. Salió bastante caro, salieron prácticamente 1.850 reales. Sí, toda esa cobertura que hicimos ayer. Si hacen la conversión, bueno, eso salió, el transporte es muy caro y encima lo que sucede con respecto a las tarifas de transporte, si nosotros nos queremos movilizar a las zonas donde están justamente las favelas, bueno, el reloj es como que te lo cobran más caro porque no va todo el mundo para allá, menos en estos momentos, y esa tarifa diferencial que nosotros tuvimos que pagar, pero para cubrir y que tengan ustedes una visión de que lo que es la favela, la subida, la altura donde mostramos ayer, bueno, tuvimos que pagar esa diferencia, pero un transporte de aeropuerto, ¿sí? Hasta Copacabana, que son prácticamente 20 kilómetros, ¿sí? Pagamos 150 reales. ¿Sí? En eso sí lo tengo en claro porque, bueno, tengo que hacer como la contabilidad de los gastos. Sí, no, perfecto. Y además, todavía no 240, fuimos voy a decir la marca, la hamburguesería más conocida. Sí. 50 reales fue, 50 reales la hamburguesa con papa frita. Sí, esa es muy caro en Brasil. Sí, el combo, 50 reales. Eso fue siempre caro en Brasil. Pero pará, te iba a decir, para que se entienda para esta comparación y la hagamos clara, 240 pesos vale un real en la Argentina. 240 más. Lo hago para que lo entiendan en pesos, 240 pesos. El salario real, el salario mínimo en Brasil es entre 1.300 y 1.500. En realidad 1.500 lo acaban de fijar hace unos meses. Pero ese 1.500 lo acaban de fijar, nadie trabaja, nadie. Las clases populares, porque hay mucha informalidad, no trabajan por 1.500. Trabajan por la mitad o por 3 cuartos de eso, 750 reales. Es lo que nos decía Lucila recién. De hecho, yo tengo un amigo allá viviendo que él tiene su agencia, entre comillas, lo voy a decir así, de turismo, que ¿qué hacen? Ellos tienen a sus empleados, obviamente en negro, que van por las playas vendiendo diferentes paseos que pueden ser... Claro, que puede ser ir a Rayal do Cabo, que está más o menos cerca, o ir a las favelas. Él me contó que también tiene los paseos a la Rosiña, por ejemplo, que es una de las favelas. Pacificada, es la favela que está pacificada. Claro, la turística. Pero a él no le alcanza para vivir en un barrio. O sea, está viviendo la favela teniendo gente a cargo, empleados en negro, porque no le alcanza. No le alcanza. El Río es una ciudad como todo que tiene luces y sombras.
es Sí, una el ciudad... combo está más barato que acá, Ernesto. No. 13.500 pesos. ¿Cuánto? ¿50 reales? 13.500 Mirá, pesos. en Brasil siempre Dale. fue más caro comer que acá, salvo este verano que yo le voy a hacer la primera vez en años que encontré más barato comer allá que acá. Siempre A como mí que- me pasó lo mismo. Te puedo corregir, mi Comí querido más amigo. barato en Brasil que acá. Nunca me pasó, Te siempre puedo Brasil fue corregir, más caro. Leo, hay precios que en Brasil están más baratos y otros más caros, es histórico. Sí. Pero la realidad es que Brasil ha tenido un desarrollo sostenido en los últimos 20 años económico, pero que eso no ha derramado en las clases populares. Y lo que vos Eso tenés- no se refleja ahí. no se, entonces lo que Totalmente. vos ves un desarrollo en muchísimos aspectos, pero que no ha derramado en las clases populares. Por eso digo, el salario mínimo, que son 1.500 reales, que si vos haces la comparación con 240, en teoría te tendría que alcanzar para vivir en Río. Bueno, no alcanza. No, pero aparte otra cosa. Una cosa son los precios en el lugar donde está caminando, que lo estamos Total. viendo a Rodo. En ese lugar, ahí en la Súper playa, en el turístico. centro. Y otra cosa en los barrios populares, en lo que es en la favela. Vas a encontrar precios totalmente distintas y forma de vivir totalmente distinta. De hecho, esto lo sí. puedo decir por experiencia propia. Yo en enero fui a Río de Janeiro y hay un mirador que se llama Mirante Rosiña, que es Sí. como una especie de tour para meterte dentro de la favela. Está el bar. Entrás a la favela, claro, este es un bar arriba. Ahora, primero, no te dejan entrar con ningún taxi, Uber, nada. Ellos tienen como su sistema de taxi moto que trabaja dentro de la favela. ¿Fuiste de solamente noche? No, de día. Ah, de no, día. no. Pero ¿qué pasa? De hecho, creo que de noche no podés entrar. Pero a lo que voy es que ellos tienen su propia línea de taxi moto, digamos, dentro de la favela. No podés entrar con alguien que no sea que trabaje ahí adentro. Te hacen como el tour. Eso por un lado. Y el tema a mí me sorprendió porque realmente tienen todo ahí adentro. Sí. Supermercado, veterinaria, bancos, Banco. peluquería, tienen todo. O sea, Pero tienen una obvio. mini ciudad Claro, como construida dentro del es como morro Retiro. de la Perdón, Rosiña. posiblemente Exactamente. el banco que esté dentro de la favela sea el más seguro. Claro. Porque ahí es donde ponen justamente el dinero ellos y no se van a robar a sí mismos. Ahora, Rodo, vemos esa imagen, esto habla también, ¿no? Antes hablábamos de la crisis, de la grieta política también. Es una imagen muy impactante, se acercan y lo vemos a varios, ¿no? Brasileros desde el día de hoy que se van a acercar a modo de ritual en este santuario que improvisaron. Justo ahí al lado de la estatua de Fíjense que el discurso, si ustedes se fijan, permítanme, si hacemos un foco en las Son todos remeras que turistas están iguales, puestas. no sé lo que están ahí. Por Estos eso. son turistas, No, los por otros favor, no. si podemos, que hagamos foco en el mensaje de las remeras. No, porque no están manejando a los policías asesinados. No. Por favor, A ver, Rodo. porque no pongamos cosas que no son. Si nosotros hacemos foco, van a ver que lo que están diciendo es que los dos son caídos por el narcotráfico. Claro. Lean las remeras, y por eso digo, están tratando de buscar desde la propia gobernación de Río de Janeiro algún mensaje también componedor, porque saben que evidentemente ha habido excesos de la policía. Y saben que esos excesos de la policía van a tener que ser rendidos, esas cuentas van a tener que ser rendidas en la justicia. Por eso que hoy en Brasil, la discusión con los gobernadores más bolsonaristas, es cómo se protegen en conjunto. Por favor, Rodo, hacé foco en ese cartel, en el que estamos viendo ahí. Por favor. Ahí vamos a mostrar los carteles. Mirá la claridad que porque dice. La son policía mensajes no existe. muy fuertes. Mirá lo que dice el mensaje, ¿sí? Los derechos humanos no tienen un solo lado. Vamos a... Sí, en memoria de los Vamos policías... al primero de acá. A Sí. ver, dale, Rodo. Dale. Sí. En memoria de No, los dale, Ernesto, que vos la tenés más clara con respecto. En memoria de los policías civiles y militares que se murieron por nosotros, ¿sí? Que cayeron por nosotros. Ahora tenés el otro cartel, ¿sí? Mirá esto. Este para mí es el más importante porque es lo que yo te estaba diciendo recién. Están tratando de alguna manera de componer algo desde el propio gobierno de Castro, porque dice, la policía no existe para matar ni para morir, ¿sí? Bien, ¿por qué digo esto? ¿Y el de la remera? Claro, No, porque no es nada más un homenaje a la policía, que le rinden homenaje. Lo que le está diciendo es, los derechos humanos no tienen un solo lado, ¿no? Algo parecido acá. Lo que está diciendo es, Es muchachos, medio contradictorio igual. no, los me carteles, parece que hay un vos mensaje decís. doble. No contradictorio, es doble. Por un lado defiende a los policías de cayeron y les rinde homenaje, pero por otro lado le dicen, muchachos, nosotros no estamos ni para matar ni para morir. ¿Qué quiere decir? Nosotros no fuimos a matar a nadie. Ahora, Rodo, que es la con acusación que se respecto va a a venir. Para brindar seguridad. Pero por eso digo, ojo con esto porque Pero- yo al menos leo esto, Sí. no sé ustedes qué opinan, esto es opinable obviamente. Yo leo que esto no es nada más un homenaje a la policía.
No es que le están rindiendo homenaje. Pero hay un cambio. Nosotros sabemos, de entrada, los que viajamos a Brasil en algún momento, a ver un equipo de vacaciones, que la policía es muy dura y muy violenta muchas veces. Rodo, después de lo que pasó, ¿vos viste algún cambio? Por lo menos con el turista, vos que estás trabajando con la gente, ¿los ves como más amables, más dialoguistas o siguen siendo muy rígidos? No, para nada. No. Acá hay mucho turismo, mucho relax. Claro. Así que no hay problema. Pero aparte, Rodo, vos dijiste A ver, ayer una palabra clave. La policía amedrenta. Eso es lo que sucede en Río de Janeiro y en muchas ciudades de Brasil. Me parece que hay una palabra clave que... Amedrenta, lo dijo Rodo ayer. Perdóneme, Leo. A ver, esperen que lo escuchamos a Rodo. Ahí está, por fin. No se entiende. Seguí, dale. Por fin enganché uno. Dale. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Nombre? Leo, ¿De dónde venís? de Buenos Aires. ¿De qué parte? Capital. Parque Chas. Parque Chas, muy bien, lindo barrio. Escuchame, ¿cuándo viniste? Hoy llegué, a las 9 de la mañana. ¿No pensaste en cancelar a raíz de lo que estaba pasando en la favela? No, porque sabía que es más en la zona norte y yo estoy parando en Ipanema, en zona azul y nada. ¿No es la primera vez que venís entonces? No, vengo seguido. ¿Conocés bien acá la zona? Sí, conozco y además venía hoy y mañana me voy para Isla Grande. Che, escúchame, ¿te sorprendió lo que pasó con la policía? Sí, la verdad que sí. ¿Por qué te sorprendió? No, porque si bien sabemos que está complicado, siempre hay que venir y andar con cuidado y demás, nada, uno no lo esperaba y fue un poco... fuerte, ¿no? Fuerte, la verdad que sí, ¿Hiciste una vez el tour de las favelas? Fui a la favela ahí al Cerro Dos Hermanos, ahí atrás de la Rojiña, sí. ¿Y qué te pareció? No, bueno, eso ya está más armado para el turismo y demás, pero bueno, te da una idea de lo que cosas. Quizás salir más a la noche y demás te da la idea de la realidad de Río, ¿viste? ¿Qué idea te dio? ¿Son como los barrios carenciados de Buenos Aires o acá es otra cosa? ¿Son más peligrosos? Es distinto, es más peligroso. ¿Es más Es más peligroso, sí. Sobre todo para el turista, cuando ya se hace de noche, tenés que andar con Uber y demás, Claro, porque obvio. la playa y toda esta zona es más peligroso, ¿no? Claro. Pero bueno, cuando ya conocés, te sentís más tranquilo, sabés dónde no tenés que ir y lo manejás. Como Che, Buenos ¿cuántas veces Aires, viniste a Río? como Argentina. Y esta es la quinta. Sí, tenés cara de fana de Río. claro. Sí. ¿Te dijeron alguna prevención ahora que llegaste ahí en el hotel? Che, tengan cuidado con esto. Nada. La verdad que no, nada. Es lógico que lo que pasó en ese momento todo el mundo se guardó, pero ahora yo veo que la ciudad está como siempre, Claro, digamos. yo le estoy diciendo a los chicos que hay dos zonas, prácticamente el norte, que parece que todo pasó allá y acá es todo normal. No, tal cual. ¿Vos lo ¿viste? sentís así? Sí, viste, vas caminando tranqui, la gente sale como siempre, así que... ¿Hoy qué hacen? ¿Cuál es la actividad? No, hoy estamos caminando un poco con el día y demás, después a la noche iremos a tomar algo y nada, mañana ya nos vamos para Isla Grande, para el sur, así Che, ¿el que... vuelo venía lleno? El vuelo los venía precios, lleno. Rodo, ¿Tomaste preguntale. aerolínea? Por gol. Mucho brasilero. Mucho No había brasilero. tanto argentino. ¿Y el precio del pasaje? ¿Te acordás cuánto pagaste? Bien, pasa que lo saqué con millas, ¿viste? Y eso ya hace 3 meses que lo saqué, así que... Pero Bueno, bueno, el ¿ves? vuelo lleno. Gente lleno. saca antes. Acá Río de Janeiro es Claro, como una la provincia gente para saca nosotros, antes. venimos siempre. Y bueno, es lindo. Y más barato, ¿viste? Con la Claro, situación de ahora el Argentina y tipo de demás, cambio, que está carísimo en dólares, así Sí. que venir acá es barato. gastar lo mismo o menos y disfrutar el Por doble. día más Che, o menos. la última. Ahí está, ¿Andarías con camiseta